Ahora sí. Ya. Lo primero que tenemos que ver, ¿cierto?, es que tenemos un estado de situación financiera que es al 31 de diciembre del 2012 y que tiene que cambiarse a IFRS al 1 de enero del 2013. ¿Por qué usamos el estado de situación financiera? Porque ese es el que tiene los asientos iniciales de apertura, ¿ya? Y nos indica, ¿cierto?, que aquí tenemos circulante, activo y pasivo circulante. En el activo tenemos activo fijo y otros activos. Estas eran las clasificaciones que habían en PCGA, ¿ya? Con el cambio a IFRS, estas clasificaciones cambian a el circulante a corriente y el activo fijo y otros activos desaparecen así como con esos nombres y aparece corriente, no corriente. Entonces tenemos el circulante es corriente y el activo fijo y otros activos se clasifican en no corriente. ¿Qué significa esto? El corriente es que dentro del año se van a realizar, ¿cierto?, estos activos, son dinero o se van a transformar en dinero. El no corriente significa que su realización es a más de un año. ¿Ya? Los tenemos para producir más que nada y de a poco se van realizando a través de los años. Algunas partidas que tenemos que conocer, ¿cierto?, que son, por ejemplo, Cajibanco, que se ponen como disponibles, los PPM, que son activos que son circulantes en este PCGA, pero para IFRS son corrientes, que son platas que la empresa ahorra pagando el formulario 29 en forma anticipada, dinero para juntar para el impuesto a la renta que se paga en abril del año siguiente. Entonces, el próximo año, en vez de pagar tanto en dinero directo en efectivo, descuenta lo que tiene como PPM, ¿ya? Y si pagó de más, se lo devuelven. Es un activo corriente. Los deudores, los documentos por cobrar y los clientes, en general es plata que la empresa tiene que recibir. Los clientes no hay un documento, esto es crédito simple, y en los deudores varios podría haber o no un documento. Acá hay documentos específicos, ¿cierto? Y estos deudores varios, bueno, como el nombre lo dice, pueden ser varios por diferentes conceptos. En el no corriente vamos a tener todo el activo fijo, que son los terrenos, edificios, maquinaria, instalaciones, etcétera. Y si hay cuentas de depreciación acumulada, también pertenecen al no corriente, ¿ya? Porque se tienen que después presentar neteados. Los otros activos es donde tienen que determinar si son activos o no son activos, y si determinan que sí son activos porque se cumple la definición de activo, pasan a ser no corrientes, ¿ya? Entonces aquí tenemos activos intangibles, ¿cierto? Tenemos inversiones en sociedades, software, licencias de software, tenemos gastos de puesta en marcha y otros activos. En los pasivos es lo mismo, tenemos que tomar nuestro pasivo circulante y transformarlo en pasivo corriente, nuestro pasivo en largo plazo en pasivo no corriente, y el patrimonio se mantiene, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando vamos a hacer una apertura? Vamos a abrir, ¿cierto?, las T, ¿ya? O sea, esa es la manera real, pero también ustedes le hacen mucho el quite a hacer las T. Entonces, yo les sugeriría que abrieran las T, ¿cierto?, con los valores que tienen, y fueran viendo qué es lo que pasó. Por ejemplo, dice, el valor de existencias a valor de mercado es de 87.000, porque vamos a cambiar a IFRS. Y existencias acá tiene un valor de, ¿dónde está existencias? 90.000. 90.000. Ya, entonces nosotros nos vamos a ir a ver una T. Vamos a poner aquí, por ejemplo, la T de existencias. Yo creo que esto cuando lo hagan, yo sé que les da lata, y yo sé que no les gusta hacer las T, pero yo creo que es súper importante que sepan que es necesario, ¿ya? Y a este lado, ¿cierto?, vamos a tener el debe, y a este lado el haber, ¿ya? Entonces tenemos existencias por 90.000. ¿Y qué nos dice? Hay que abrir primero con todas las T que tienen, con todo lo que existe. Abran lo que existe. Hagan eso ahora por mientras yo igual estoy haciéndolo. Así ustedes no se aburren también.
tenemos las T que cambian, en realidad pueden abrir las que cambian. Por ejemplo, las existencias cambian, el terreno y los edificios. Las otras igual se abren todas, pero ustedes, para efectos de esto, las que no cambian se van a mantener, ¿ya? Y los edificios. Edificios. Entonces tenemos terrenos que... ¿Cuáles más cambian? Los gastos de puesta en marcha nos dicen que ya no cumplen la definición de activo, entonces también vamos a abrir los gastos de puesta en marcha. Y asimismo, chiquillos, dense el trabajo de hacer los otros ejercicios. Con lentitud, tranquilas, qué sé yo, pónganse a hacerlo, porque este ramo no es difícil. ¿Qué más tiene cambio? Las licencias de software. No son tantos, ¿se fijan? Ya, entonces tenemos, ¿cuánto valía el terreno? Ahora, para efectos reales de todo, uno debe abrir todas las T y hacer los ajustes las que corresponda, después cerrar todo, hacer el libro mayor, ¿cierto? Cerrarlo y hacer el balance. Y ese sería el balance final, que en el fondo va a cambiar acá solamente el estado de situación financiera. Tenemos los terrenos, ¿dónde están? Acá está. Terreno 23 y edificio 98.500. El terreno está en 23.000. El edificio está en 98.500. ¿Cuántas cuentas tenemos? Tenemos varias. Podemos poner el disponible en una sola. Los gastos de puesta en marcha están aquí, ¿cierto? Son 25. Ahora voy a abrir esta cuenta para que se me achique un poco los montos. Ahí. Gastos de puesta en marcha 25. Yo les voy a mostrar en los que voy a cambiar, pero sí, ustedes lo van a hacer entero después, con todas las T, para que hagan completo y tengan la idea completa de cómo se hace esto. Las licencias de software están en 1.300. 1.300. No hay más cambios. Bueno, ¿qué es lo que nos dice entonces? Chiquillos, les vuelvo a reiterar, ustedes hacen las otras. ¿Por qué? Porque si no, esto queda cojo. O sea, la idea es que por el tiempo yo no lo voy a hacer porque se nos acaba la clase pronto, a menos que continuemos un rato más. Entonces, ¿qué tenemos? Nos dice que el valor de las existencias a valor de mercado es de 87. Entonces, ¿qué ocurre con existencias aquí? ¿A quién se le ocurre qué hacemos? Para dejarlo en 87. Si el valor de mercado... reversa por un valor de 3. Exacto. Se reversa por un valor de 3.000. Exacto. Lo que me está diciendo acá, se lo voy a poner aquí, ¿cierto? Es que el saldo tiene que ser saldo deudor de 87, ¿cierto? Eso es lo que me dice. Entonces, lo que yo tengo que hacer es aquí. Ese es el ajuste.
Entonces el ajuste va a ser 3.000. ¿Cómo hago el ajuste de 3.000? ¿Cómo hago ese ajuste? Se reversa. Entonces aquí me voy a hacer el ajuste. Yo lo que tengo claro es que algo anoto aquí, ¿cierto? Y aquí voy a tener las existencias, estoy haciendo el diario, disminuidas en 3.000, ¿cierto? ¿Cuál es la cuenta que va a haber ahí? ¿Qué cuenta va a haber ahí, chiquillo? ¿Disponible o no? A ver, existencia es un activo, disponible es banco, siempre disponible, chiquillos, banco es plata, banco, caja, eso es disponible. Aquí lo que vamos a tener, si yo tengo existencias que valen 90.000 y IFRS me dice que no valen 90, que valen 87.000, ¿qué pasó con mis existencias? ¿Aumentaron o disminuyó su valor? Disminuyeron. Si disminuye su valor, ¿cómo se llama eso? Es primera aplicación de las NIF. Primera aplicación de las NIF. Entonces la cuenta que voy a ocupar no va a ser deterioro, sino que va a ser una cuenta de patrimonio. Fíjense, ¿qué tengo yo aquí? Activos y pasivos. Activos, pasivos, ¿cierto? No tengo cuentas de resultado. Por lo tanto, como es la primera aplicación, cualquier ajuste lo voy a tirar a una cuenta que voy a crear acá, que puede usar la misma resultado acumulado, pero yo prefiero que ocupe la cuenta primera aplicación de las NIF. Entonces, cuando abrimos nuestras cuentas, cualquier cambio que haya va a ir a la cuenta, que es una cuenta de patrimonio. Vamos a ponerle reserva, primera aplicación de las NIF. Esto está en la NIF 1. Mi cuenta, como es la primera aplicación de las NIF, no ocupo la cuenta de deterioro. Esa la ocupo cuando yo tenga que al próximo, en el año, cualquier deterioro de existencia va a ir a la cuenta de deterioro, pero en este caso no. Va a ir a la reserva, ¿cierto? Primera aplicación de las NIF. Pero, profe, ¿por qué era eso? Porque la normativa nos permite ¿qué cosa? La normativa en la NIF 1 nos dice que la primera aplicación de NIF, todos los ajustes se hacen a una cuenta de patrimonio. ¿Ya? Profe, ¿Ah? ¿y eso no puede ir directamente a reservas acumuladas? Es lo mismo. Es igual, es una cuenta de patrimonio. Por eso ustedes pueden ponerle reserva acumulada, pero este ya tiene reserva acumulada, fíjense. Tiene reserva acumulada, pero ¿cómo se van a percatar? Porque en el fondo lo pueden tirar ahí. Esos son resultados. Pueden poner reservas acumuladas. La idea es que no lo pongan en una cuenta que ya tiene cantidades, porque queremos ver cuál fue el efecto. ¿Se fijan? Yo quiero ver cuál fue el efecto en el patrimonio de cambiar de PSGA a IFRS. Por lo tanto, no me interesa que ocupen una cuenta que ya tiene valores, porque no van a poder ver el efecto. Entonces yo voy a ocupar la cuenta primera aplicación de las NIF, o puede ponerle, si quiere, reservas acumuladas, ya como usted quiera, y le pone la glosa, que es la primera aplicación de las NIF. ¿Se entiende? Si eso no va a importar el nombre que le pongas, pero siempre y cuando sea una cuenta de patrimonio y que sea una cuenta, ¿cierto? Que no esté con otros valores para que puedas determinar el efecto de la primera aplicación de las NIF. Porque esto es lo que vamos a ver en la primera aplicación. Entonces, eso fue lo primero que ajustamos. Reserva primera aplicación, entonces vamos a poner aquí los 3.000. Los 3.000, ¿cierto? Que, déjenme sacar eso para allá. Ahí está, la primera aplicación. Luego, ¿qué tenemos? El informe de los especialistas en tasación. A ver, cuando las empresas cambiaron de PSGA y IFRS, las que tenían terrenos y edificios, tuvieron que contratar tasadores para que fueran a ver realmente cuánto valían los edificios,
y entregaron informes de especialistas. Eso también lo permite la NIF, ¿ya? Y los terrenos también se ven porque se pueden ver a valor de mercado, porque hay forma de saberlo y también hay tasadores. Nos dice que el terreno vale 32 y los edificios valen 120. ¿Qué significa? Que aquí el saldo deudor, ¿cuánto va a ser? 32. Y el otro, el saldo de los edificios, ¿cuánto va a ser? 120 creo que era. A ver, ahí lo tengo, espérense. 120. No sé si van entendiendo la idea de lo que estamos haciendo. Entonces, si mi saldo deudor en IFRS es 32, ¿qué tengo que hacer para que esos 23 sean 32? Aumentar el terreno en 11.000. No sé cuánto es la diferencia. 23 Sí, sí, sí. en 11 me va a quedar en... No, yo creo que en 9. No, no, no. 9, en 9.000. 9. 9, 10, 11, 12. Sí, en 9. En 9.000, entonces el ajuste va a ser este. ¿Les es más fácil así ver el ejercicio? Y si tengo 9.000 que aumenta el terreno, ¿dónde van los otros 9.000? Si aquí estoy poniéndolo en el debe, a ver en el otro, pero se lo puse en el haber, entonces estos no van en el haber. Estos van acá, estoy disminuyendo, aquí, 3.000. Le puse debe haber y lo estaba poniendo mal. Ya, siempre ustedes saben que aquí es debe y acá es haber, ¿cierto? Si yo estoy poniendo acá en el debe los 9.000, ¿dónde van a ir los otros 9.000? En el haber, ¿cierto? Pero en el haber ¿de qué cuenta? De la cuenta de reservas. Acá. ¿Ya? Y pueden hacer, si quieren, el libro diario. Porque es una cuestión de tiempo. Tengo que aumentar terrenos, ¿cierto? Y la otra cuenta siempre va a ser, vamos, en la primera aplicación siempre ocupan la misma cuenta, la cuenta de reserva, ¿ya? Para cualquiera de los dos lados ocupan la misma cuenta. Entonces el terreno aumentó en 9.000 y esto en 9.000. Ahora, si ustedes lo hacen, por cuestiones de tiempo sale más rápido hacerlo directo en las T, hacen las T. O sea, sean prácticos, ¿ya? Si la prueba dice que les van a evaluar el libro diario mayor, tienen que hacer el libro diario y el libro mayor. Pero si no dice nada y tiene que cambiar de PSG a IFRS, entonces ocupen como ustedes pueden ver la forma más rápida, por la cuestión del tiempo, porque tienen tiempo acotado. Si tienen todo el tiempo, yo les aconsejo que abran las T, pero con todas, yo aquí estoy abriendo solo las que tienen efectos, y vayan, ¿cierto? Si abren todas las T, las otras se van a mantener sin cambio, van a abrir la T y no va a tener cambio, por lo tanto cuando las salden, o sea que los saldos van a ser los mismos, por eso me los estoy saltando. Y después lo que van a hacer es sumar estas T y con esto hacer el balance de IFRS. No sé si están entendiendo. Necesito que me digan, porque si no están entendiendo no sirve que esté haciendo esto. Sí, profe, a mí lo que no entiendo tanto es cómo identificar el nuevo valor, por ejemplo, los 32.000 del terreno, ¿cómo sé que son saldo deudor? Porque los terrenos son activos. Y los activos siempre tienen saldo deudor. Ah, ya. ¿Ya? Y los pasivos siempre tienen saldo acreedor. En los que no vas a tener seguridad, pudiera ser en las cuentas de patrimonio porque hay de los dos lados. En las cuentas particulares, por ejemplo, puede ser saldo deudor o acreedor. Pero tienes el concepto de cuenta particular. Yo tengo un video que se lo hice a un curso el año pasado, que lo ve gente que no es ni de la universidad y ustedes ni lo han visto, que está en YouTube, que son tratamiento de cuentas, donde está desde lo más básico. Cómo parte de cero ese ejercicio, esa clase, ¿ya?
porque la tomé, se la hice a un curso que no tenía idea de contabilidad. Por lo tanto, partimos inventándonos un ejercicio y empezando a hacerlo y enseñándole el tratamiento de cuenta. Yo les sugeriría que si tienen tiempo, lo traten de ver, porque ahí van a aprender bien lo que es el tratamiento de cuenta. Profe, déjanos el link, si es que puede. Lo voy a buscar entonces y se los voy a dejar en el aula, ¿ya? Porque necesito, porque están teniendo problemas de tratamiento de cuenta que es básico. Pero hasta aquí van entendiendo, o sea, ustedes saben que las existencias son activas, por lo tanto el saldo debe ser saldo deudor. ¿Ya? Acuérdense que cómo saco el saldo. Aquí les voy a mostrar. Miren, sumo la suma de esto, ¿cierto? Que es el débito. Yo no voy a ponerlo con fórmula así para que vean que se suma todo lo que está al debe. Eso también está explicado en ese video. Y acá, ¿cierto? Bueno, voy a copiar en realidad aquí la fórmula. Sumo la suma del debe es débito, la suma del haber es crédito y el saldo es deudor. La diferencia entre 90 y 3.000 es 87. Ustedes, esto se asume que ya lo saben, entonces por eso yo les digo, abran las T. Siempre abran las T. Esto existía. Y lo que existía, para que no se confundan, lo pueden meter en un cuadrito. Eso viene del año pasado. Esto es lo que existía en PCGA. ¿Ya? Esto es lo que me dice IFRS. Y por lo tanto, si IFRS me dice que no vale 90 y vale 87, significa que acá debe haber una cantidad sumada, ¿cierto? Que al restarla me dé el saldo. Y como es saldo deudor, los activos son mayores en el debe, se pone al otro lado porque después esto se tiene que saldar. O sea, en estricto rigor, en los libros, después yo tengo que cerrarlos terminando el año. ¿Y cómo los voy a cerrar? Voy a hacer eso, ¿cierto? Voy a saltarme el valor, el saldo deudor, porque es equivalente a 0 para que no, ahí. Bueno, la suma de esto, 90, es igual a la suma de esto otro. Acuérdense de la partida doble. ¿Ya? Siempre se tiene que cumplir esto cuando termine el año y así se cierran los libros. Por lo tanto, la única manera de que yo lo cierre, ¿cierto? Es que yo tengo que, si tengo este saldo, tengo que registrar el ajuste, porque si no yo tendría cerrado nomás. ¿Ya? Así funciona, eso está en ese video, voy a buscar el link para ponérselo. Ya, entonces acá nos dice que el terreno, el saldo deudor es 32. Por lo tanto, ¿qué nos dice? Que nos dice que la suma de esto menos esto es 32. Si yo sumo acá, tenía los puros 23, tengo que llegar a 32. ¿Ya? Vamos a copiar la fórmula. Ahí tengo los 32. Aquí no necesito tener nada, ¿se fijan? ¿Cuándo yo necesito tener algo ahí? Si me hubieran dicho que el terreno vale 20, por ejemplo, aquí yo tendría saldo deudor 20 y acá 23, y entonces habría tenido que ajustar acá para llegar a los 20. El saldo que me dan, o el valor final, es el de IFRS. ¿Ya? Y ahí teníamos los asientos del diario. Ustedes tienen que poner la glosa, sí, primera aplicación, pero aquí dice primera aplicación de la NIF. Ya. Ahora, ¿cuál más tuvo el edificio? También tuvo cambio el edificio. El edificio lo teníamos en 98.500 y nos dice que su saldo en IFRS, su valor es 120, por lo tanto, yo tengo que llegar aquí abajo con los 120 menos nada, no tengo que restarlo porque aumenta, así que aquí ya sé que no pongo nada, sino que lo tengo que poner acá. ¿Cuánto es lo que tengo que poner para que me dé aquí 120 y el saldo sea 120? Son 21.500. 21.500. 21.500.
21.500 y vamos a copiar la fórmula, ¿cierto? 120. Y ese es el ajuste. Lo voy a pintar con amarillo. Y esto ya estaba. Lo voy a encerrar en un cuadradito porque así, pucha, si hubiéramos tenido más tiempo la embarramos. Deberíamos haber estado igual de las 8:30 hoy día. Bueno. Vamos a encerrar todo lo que estaba en un cuadradito. Pero ustedes no tienen que quedarse callados cuando algo no sepan porque... o cuando algo les cueste, porque si yo no sé, no les puedo ayudar. No les puedo enseñar lo que tienen dudas si no me dicen. Entonces tenemos edificios, aumentó en 120 y ahí está el ajuste. Entonces vamos a tener que el edificio, vamos a ponerlo más arriba. El edificio, ¿cierto? Aumentó y como es la primera aplicación voy a ocupar la misma cuenta. Reserva primera aplicación de las NIF. ¿Ya? Entonces, el edificio aumentó en 21.500, ¿cierto? Vamos a ir a mirarlo de todas maneras. Aquí estamos, ¿se fijan que acá estamos haciéndolo al revés? Estoy yendo del mayor al diario. En la práctica siempre es, en la lógica, se hace primero del diario al mayor. Pero como estamos haciendo ajustes y por cosas de tiempo, siempre el libro mayor muestra la información más rápido. Siempre usted tiene que hacer una decisión rápida. En vez de mirar el diario que está todo separado, mira el mayor, porque el mayor le entrega la cuenta completa al tiro, el saldo y todo. Y acá tenemos, ¿cierto?, los asientos. Y la glosa es la misma, primera aplicación de las NIF. Ya, ¿qué más tenemos? Los gastos de puesta en marcha. Y ese ajuste ¿contra qué va a ir? Contra la cuenta de reserva. Y no la hemos puesto. Como aumentó el debe en la reserva, ¿en qué lado va? Partida doble. Al haber. Luego tenemos que los gastos de puesta en marcha ya no cumplen la definición de activo. Lo primero que hace la NIF 1 nos dice que cuando nosotros vamos a hacer esto, tenemos que ir a revisar todo, si de verdad existe, si de verdad es un activo, ¿ya? Entonces nos dice, en el caso de las existencias, las revisamos y determinamos que el valor era menos. En el caso de los terrenos vimos la documentación valía más, ¿cierto? En el caso de los gastos de puesta en marcha, se revisaron los documentos que habían, porque estos son papeles. Normalmente cuando una empresa empieza, tiene varios gastos que se activan y que se van amortizando en el tiempo hasta que desaparecen durante un cierto periodo de años. Pero en esta empresa nos dice, esto le va a generar un efecto, no era la evidencia que había, significaba que los gastos ya se habían hecho y ya no te iban a generar un nuevo beneficio económico, ya habían pasado eso. Por lo tanto, ya no tenía razón de ser tenerlo en el activo. Por lo tanto, no es un activo, ya lo hiciste. Entonces, lo vas a sacar. Si ya no te sirve, lo sacas. La única manera de que lo saques, espérate, ¿qué es lo que nos dice la norma en este? Que no eran activos, que significa entonces que el saldo es 0. Aquí el saldo es 0. 0 a los dos lados. No existe. O sea, aquí esto podríamos decir que está saldado. Pero eso no va ahí. Más abajito, aquí. Saldada. ¿Ya? O sea, no va a tener un saldo deudor, va a ser 0. Entonces, para que sea 0, ¿ya? Yo voy a tener, voy a poner aquí la suma del débito
para aprovecharla después en las otras. Es 25 y para que sea 0, ¿a dónde tengo que poner los otros 25? En el haber. En el haber, ¿cierto? Porque aquí me tiene que dar 25 para que aquí sea 0. Entonces aquí voy a poner los 25. Los vamos a pintar con amarillo y vamos, y si están en el haber, en la cuenta de reserva, ¿dónde va a ir? En el debe. En el debe, partida doble. Y tengo que ir hacia el asiento acá. Entonces voy a tener gastos de organización y puesta en marcha. De hecho, los van a encontrar ustedes en cualquier libro que lo vean. Esto aparece así, gasto de organización y puesta en marcha. Eso, ¿ya? Pero como no lo conocen, lo vamos a poner gastos de organización y puesta en marcha. Y son gastos asociados a cosas que son obligatorias. Ay, no me alcanza. Y puesta en marcha. Bueno, arriba en el enunciado aparece, así que ya. Y contra la cuenta de... No, pues disminuyó el gasto, así que estaba ahí más abajo. Copiar. Ahí. Y la reserva... Y la reserva la vamos a copiar aquí. Ahí. Entonces el gasto disminuyó en 25, ¿cierto? Para que se haga 0. Y la reserva también, porque está al haber, así que al debe también está disminuyendo. En 25. Y luego está saldada. Nos dice que la licencia de software, ¿cuánto vale? Tuvo un cambio la licencia del software. Aumentó en 300. Aumentó, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el saldo que tiene? Nos dice que tiene saldo deudor. Cuando les dice que la licencia es activo, acuérdense, si es activo, el saldo siempre es deudor. El saldo de esa licencia es 1.600. Vamos a mirar. Sí, está en valor de mercado, vale 1.600. Por lo tanto, el ajuste que van a hacer, ¿dónde va? ¿Al debe o al haber? El debe. Al debe. Entonces, ¿cuánto tiene que aumentar para que yo tenga... aquí tengo que poner el saldo deudor. Esto es más rápido con lápiz, ¿cierto? Yo por eso le digo, agarren un lápiz. El saldo deudor es 1.600. Ya. Por lo tanto, aquí tengo que tener 1.600 la suma del débito. Por lo tanto, tengo que poner 300. Y ahí voy a tener, ¿cierto?, la suma que vale 1.600. Y como acá no voy a poner nada, su saldo va a ser 1.600. ¿Ya? Y eso, como lo puse al debe, acá va. ¿A dónde va? Al haber. Al haber. No hay más cosas, ¿cierto? ¿Eso es todo? No había más ajustes. ¿Qué es lo que yo les pedía? Pero que después dije no importa porque no lo han visto. Llegamos ahí. Yo les pedí que determinaran si había activo o pasivo por impuesto diferido. Y que además me indicara el resultado de la primera aplicación. Por eso que yo les decía hagan la parte, porque ahí ustedes sacan el saldo de la cuenta y me dicen cuál es la primera aplicación.
Y el capital propio financiero es porque ustedes van a abrir todas las otras T. Entonces eso se lo voy a dejar igual de tarea para que me lo complete. Van a abrir la T de caja, la T de banco, la T de... Bueno, la caja y banco las abren y las sacan y las cambian a disponible, ¿ya? O las mantienen en caja y banco y cuando presentan en IFRS, porque esas cuentas existen en IFRS, caja y banco, solamente que son subcategorías. Cuando se presentan en el estado financiero se juntan y se ponen como disponibles, así como se juntan todos los vehículos, terrenos y se presentan como propiedades, planta y equipo, ¿ya? Van a abrir todas las T que faltan en ambos lados, como no tienen variaciones van a quedar con esos mismos valores, ¿ya? Solamente van a tener cambios. Las que están con amarillo que ustedes les van a cambiar los valores para hacer el estado de situación financiera. Va a cambiar el terreno, el edificio. No nos metimos con las máquinas, pero aquí podía haber habido maquinaria, depreciación acumulada. Hacen exactamente lo mismo, ¿ya? Abren las T, hacen los ajustes. Este tuvo cambios y este tuvo cambios, ¿ya? Entonces, ustedes pueden determinar el capital propio. Aquí va a aparecer la cuenta, ¿cierto? Primera aplicación de las NIF. Van a tener que poner el saldo que tuvo. Si es al haber saldo acreedor, lo ponen sumando. Si es saldo deudor, lo ponen restando. Y va a cambiar el patrimonio, que es lo otro que le preguntaba. ¿Cuál fue el efecto en el patrimonio? Va a haber un efecto en el patrimonio. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a ver cómo está esta cuenta de primera aplicación. Y tenemos saldo. ¿Qué tipo de saldo tenemos en esta cuenta, chiquillos? Acreedor. Saldo acreedor. Lo anoto entonces a este otro lado, porque acuérdense que siempre tengo que tratar de que abajo estén parejos, ¿cierto? De 2.800. Y ahora yo puedo decir, ¿cierto? Que la cuenta vale lo mismo a los dos lados, o sea, se cumple la partida doble. Porque en el fondo lo que hago cuando yo cierro aquí, lo que estoy haciendo aquí lo pongo al saldo acreedor para cerrar, pero estoy abriendo el libro diario al debe. Estoy abriendo. Por lo tanto, se está cumpliendo la partida doble. ¿Ya? Ese sería el resultado de este ejercicio. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo determino cuando hay un impuesto diferido? El impuesto diferido, que es lo que no habían visto y que no vieron y que es posible que lo vean en contabilidad superior, este impuesto puede ser activo o puede ser pasivo. ¿Ya? El impuesto diferido puede ser activo, ¿cierto? Por impuesto diferido. O pasivo por impuesto diferido. Esto todavía no lo ven, lo deberíamos haber alcanzado a ver, pero no tiene sentido meterle materia si no están entendiendo lo que hay aquí. Entonces, cuando es activo por impuesto diferido, ¿ya? Es cuando la empresa, fíjense que acá fue saldo acreedor. ¿Qué significa en el patrimonio que aumentó? ¿Disminuyó el patrimonio cuando yo digo que tengo una reserva, saldo acreedor de 2.800? Que aumente el patrimonio. Aumentó el patrimonio. Y tributariamente el patrimonio, cuando hay aumento de patrimonio, eso es renta. Ustedes todavía no ven impuestos 2, ¿cierto? ¿O están viendo impuestos 2? Estamos en tributaria aplicada. Ah, ya, el próximo semestre. Ah, ya, no, pero paralelo no le dan el impuesto 2 antes. Pensé que lo podían estar viendo en forma paralela. Bueno, el próximo año cuando vean impuestos 2, lo primero que van a ver van a ser los conceptos de renta. ¿Qué es renta? ¿Por qué se paga un impuesto a la renta? Y la renta también se considera cualquier ingreso que una persona o una empresa obtenga, producto de una cosa o de una actividad, o sea, producto de un capital o de una actividad. Y también es renta cualquier aumento de patrimonio, ¿ya? En este caso hay un aumento de patrimonio y eso está afecto a impuestos. Entonces, la NIC 12 nos dice que debemos reconocer
En este caso, si vamos a pagar impuestos a la renta y tenemos que reconocerlo, pero se va a pagar el próximo año, ¿ese impuesto a la renta que debo pagar es activo o pasivo? Si lo tengo que pagar. Pasivo. ¿Es? Pasivo. Es un pasivo, ¿ya? Entonces ahí yo tendría que haber hecho un asiento de la reserva contra el pasivo por impuestos diferidos. De manera que quedara reflejado que la empresa va a pagar en forma diferida un impuesto a la renta. Y cuando el saldo es deudor, significa que el patrimonio disminuyó, ¿ya? Y cuando el patrimonio disminuye, el Estado devuelve parte de las utilidades como plata, ¿ya? Un porcentaje de la misma tasa sobre la pérdida que tuvo la empresa, porque disminución de patrimonio es pérdida, así como aumento es renta. Entonces, cuando las empresas tenían pérdida o tienen pérdida, todavía se mantiene, está desapareciendo ese beneficio tributario, está en la ley de ahora, está establecido que va a desaparecer por ahí por el 2024 o 2025. Está estipulado que va a desaparecer, pero no ha desaparecido, ¿ya? Entonces, cuando la gente dice tuve una pérdida, significa que le van a devolver el porcentaje, el 27%, sobre los 2.800 y lo reconoce como un activo por impuesto diferido, porque es plata, le va a llegar plata, ¿ya? Que por ahí son los grandes fraudes tributarios. Bueno, pero esto no se los voy a explicar, o sea, esto no lo voy a pedir, porque no lo han visto, ¿se entiende? Así que esto era una explicación para ustedes nomás. ¿Y cuál es el capital propio financiero? Bueno, en este caso nos va a dar que nuestro patrimonio va a aumentar en 2.800 y la suma va a aumentar acá. Pero van a tener que hacer el estado nuevo. Van a tener que hacer todo el estado con los nombres de las IFRS, con los nuevos valores, ¿cierto? Los que cambió, y van a determinar, ¿cierto? Me van a explicar cuál fue el efecto de la primera aplicación de las NIF y cuál es el capital propio financiero que hay, ¿ya? Ahora bajo IFRS. ¿Se entiende? Profe, y en la respuesta de indique el resultado de la primera aplicación, va el saldo de la primera de la Aquí está, reserva. ustedes van a mostrar esta T y van a explicarla, Ah, ¿cierto? Pero ¿entendieron ahora qué tienen que hacer? sí, profe. Si aquí le ponen reserva acumulada, le ponen reserva acumulada, pero no lo tengan con los otros porque hay que ver el efecto, ¿ya? Y ese efecto va en las notas explicativas. Estas cosas, chiquillos, cada una de estos va explicado en una nota explicativa. ¿Y cuál nota explicativa tendrían que ocupar para explicar estos ajustes? ¿Cuáles tendrían que usar? La NIC 8. La nota explicativa estaría basada en la NIC 8, cambio de políticas contables. Por cambio de políticas contables se vieron afectadas las siguientes partidas o los siguientes elementos. Las existencias, por tanto, porque disminuyó el valor, ¿verdad? Los terrenos, los edificios, los gastos de organización y puesta en marcha, la licencia de software. Una nota explicativa por cada partida. ¿Se entiende? Para eso son las notas explicativas, para explicarle a los usuarios qué ocurrió. Entonces, si tuvieran que hacer una nota explicativa, estarían en el fondo aplicando la NIC 8, que está diciendo que como hubo cambio en las políticas contables, ustedes tienen este cambio en el patrimonio que al final le afecta a un aumento de 2.800, ¿cierto? Pero podía haber sido una pérdida, etcétera. Ahora, cuando ya empiezan a ocurrir, esta sería la nota explicativa para la primera aplicación de las NIF. Luego, cuando están aplicando las NIF y hay cambios, entonces uno tiene que hacer las notas explicativas por los nuevos cambios, porque siguen cambiando algunas normas. Por ejemplo, antes no se pasaba la NIF 15, se aplicaba la NIC 8, la NIC 18, ingresos ordinarios, la NIC 11, construcción, ingresos por construcción. Ahora se pasa todo junto en la NIF 15. Entonces, si al cambiar de una norma a otra se producen cambios, la nota explicativa indica que por cambio en las políticas contables, y estoy aplicando la NIC 8, afectó a tales partidas y en esto ya muestran el detalle. ¿Ya? Voy a dejar de grabar. Espero que esto esté más claro para ustedes. Detener.